Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y paisajes de ensueño. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de romances turcos en Netflix. Prepárense para suspirar, porque vamos a explorar algunas de las series que, literalmente, te robarán el corazón y te dejarán pensando en si deberías empacar tus maletas y mudarte a Estambul. Pero antes de que nos dejemos llevar por el encanto de los galanes turcos, tengo un pequeño favor que pedirles. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de mis recomendaciones, no olviden suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre series, películas y todo lo que nos apasiona. Y ahora sí, vamos al lío. Netflix se ha convertido en una ventana a un sinfín de culturas, y las series turcas han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. ¿Y quién puede culparnos? Con sus historias llenas de drama, pasión, dilemas morales y por supuesto, esos galanes que te hacen cuestionar toda tu existencia, es imposible resistirse. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en algunas de mis recomendaciones personales, series que considero imperdibles si buscas un romance que te haga vibrar. Empecemos con una joya que probablemente ya hayan escuchado mencionar, Amor 101. Esta serie, a pesar de su título juvenil, es mucho más profunda de lo que parece. Se centra en un grupo de adolescentes problemáticos que, con la ayuda de su adorada profesora, intentan evitar que la trasladen a otra ciudad. Para lograrlo, deciden enamorarla de un nuevo profesor, lo que desencadena una serie de eventos inesperados y, por supuesto, un romance que te tocará el alma. Más allá del romance, Amor 101 explora temas como la amistad, la lealtad, el crecimiento personal y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. Es una serie emotiva, divertida y, sobre todo, muy humana. Además, las actuaciones son fantásticas, y te encariñarás rápidamente con todos los personajes. Pero profundicemos un poco más en Amor 101. Lo que realmente me cautivó de esta serie no fue solo la trama romántica, sino la forma en que aborda los desafíos de la adolescencia. Cada uno de los personajes principales tiene sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propios sueños. Kerem, el chico rebelde y problemático, busca desesperadamente la atención y el afecto que no recibe en casa. Eda, la chica inteligente y ambiciosa, lucha por superar las barreras económicas y sociales que le impiden alcanzar sus metas. Osman, el chico tímido y sensible, intenta encontrar su voz y defender sus convicciones. Y así sucesivamente. La serie te invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la tolerancia y la aceptación. Te muestra cómo la amistad puede ser un salvavidas en los momentos difíciles y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Además, la relación entre los estudiantes y su profesora, Burcu, es realmente inspiradora. Burcu no es solo una maestra, es una mentora, una amiga y una figura materna para estos jóvenes que necesitan guía y apoyo. Amor 101 es una serie que te hará reír, llorar y, sobre todo, reflexionar sobre el significado de la vida y el amor. Es una joya que merece ser descubierta y apreciada. Otra opción que no pueden perderse es The Protector. Sé que esta serie tiene un toque de fantasía y acción, pero en el corazón de la historia hay un romance que te dejará sin aliento. La serie sigue a Hakan, un joven que descubre que es el último protector de Estambul, un héroe destinado a luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan la ciudad. En medio de batallas y profecías, Hakan encuentra el amor en Leyla, una mujer fuerte e independiente que se convierte en su aliada y su mayor apoyo. La química entre los protagonistas es innegable y su relación evoluciona de una manera muy natural y conmovedora. Además, la serie te enganchará desde el primer momento gracias a su trama llena de misterio y acción. The Protector es mucho más que una simple serie de superhéroes. Es una historia sobre el destino, la responsabilidad y el poder del amor. Hakan es un personaje complejo y contradictorio, que se ve obligado a asumir un papel que no eligió. Leyla es una mujer inteligente y valiente que no se deja intimidar por nada ni por nadie. Juntos forman un equipo invencible que lucha por proteger a Estambul y a sus habitantes. Lo que me gusta de esta serie es que no se limita a mostrar la acción y los efectos especiales. También se adentra en la psicología de los personajes, explorando sus miedos, sus sueños y sus motivaciones. La relación entre Hakan y Leyla es el eje central de la historia, y su amor se convierte en la fuerza que los impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Además, la serie te permite descubrir la belleza y la riqueza cultural de Estambul.
Las locaciones son impresionantes y la música te transporta a un mundo mágico y misterioso. The Protector es una serie que te hará vibrar de emoción y te dejará con ganas de más. Ahora, si buscan algo un poco más clásico con una historia de amor imposible y un toque de drama familiar, les recomiendo Intersection. Esta serie cuenta la historia de dos hombres completamente diferentes que se enamoran de la misma mujer, una joven y ambiciosa diseñadora de moda. Por un lado, tenemos a Aline Hatt, un exitoso empresario apasionado por los coches, y por el otro, a Umut, un joven idealista que sueña con convertirse en fotógrafo. El triángulo amoroso es intenso y lleno de conflictos, ya que cada uno de los hombres tiene sus propios secretos y ambiciones. Intersection te atrapará con su trama llena de giros inesperados y sus personajes complejos y bien desarrollados. Además, la serie te permite explorar la vibrante ciudad de Estambul y su rica cultura. Intersection es una serie que te hará cuestionar tus propias decisiones y prioridades. ¿Qué es más importante, el amor o la ambición? ¿La felicidad personal o el éxito profesional? Los personajes de esta serie se enfrentan a estas preguntas constantemente, y sus respuestas no siempre son fáciles. Aline Hatt es un hombre atormentado por su pasado, que busca desesperadamente la redención. Umut es un joven idealista que cree en el poder del amor y la justicia. Inaz es una mujer ambiciosa y decidida que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas. El triángulo amoroso entre estos tres personajes es el motor de la historia, y sus relaciones están llenas de tensión, pasión y drama. La serie te mantendrá en vilo hasta el final, preguntándote quién se quedará con quién y qué precio tendrán que pagar por su amor. Además, Intersection te ofrece una mirada fascinante al mundo de la moda y los negocios en Estambul. Los escenarios son lujosos y glamorosos, y la música te envuelve en un ambiente sofisticado y elegante. Es una serie que te hará soñar y te inspirará a perseguir tus propios sueños. Si lo que buscan es algo más ligero y divertido, pero sin sacrificar el romance, entonces Erkencikus es la opción perfecta. Esta comedia romántica sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que, de repente, se ve envuelta en el mundo de la publicidad. Allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apuesto que le robará el corazón. La química entre Sanem y Khan es palpable desde el primer momento, y su relación está llena de momentos divertidos, tiernos y, por supuesto, muy románticos. Erkencikus es una serie refrescante y entretenida que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor al mismo tiempo. Además, los paisajes de Estambul y la costa turca son absolutamente impresionantes. Erkencikus es una serie que te recordará la importancia de seguir tus sueños y de ser fiel a ti mismo. Sanem es un personaje adorable y entrañable, que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Khan es un hombre apasionado y aventurero que vive la vida al máximo. Juntos forman una pareja explosiva que te hará creer en el poder del amor verdadero. Lo que me gusta de esta serie es que no se toma demasiado en serio. Es una comedia romántica ligera y divertida que te hará pasar un buen rato. Los personajes son carismáticos y las situaciones son hilarantes. Además, la serie te ofrece una mirada encantadora a la cultura turca, con sus costumbres, sus tradiciones y su gastronomía. Erkencikus es una serie que te hará sonreír de oreja a oreja y te dejará con una sensación de felicidad y optimismo. Es una opción perfecta para ver en un día lluvioso o para relajarte después de un largo día de trabajo. Y hablando de comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Senkalkam. Esta serie ha sido un fenómeno mundial, y con razón. Cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un arquitecto rico y arrogante, para conseguir una beca. Lo que empieza como un simple acuerdo pronto se convierte en algo mucho más real y complicado. La relación entre Eda y Serkan es explosiva, llena de altibajos, pero también de momentos muy tiernos y divertidos. Senkalkam es una serie adictiva que te enganchará desde el primer capítulo. Además, la pareja protagonista tiene una química increíble, y te harán creer en el amor verdadero. Profundicemos en el fenómeno Senkalkam. Esta serie no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, convirtiéndose en un éxito global. ¿La clave? Una combinación irresistible de ingredientes, una trama atractiva, personajes carismáticos, una química explosiva entre los protagonistas y una producción impecable. Eda Yildiz, interpretada por la talentosa Hande Erçel, es una joven independiente y soñadora que lucha por alcanzar sus metas.
Serkan Bolat, encarnado por el guapo Kerem Bürsin, es un arquitecto exitoso, pero frío y distante, obsesionado con el trabajo y el control. El contraste entre sus personalidades es evidente desde el principio, lo que da lugar a situaciones cómicas y a momentos de tensión. La trama de Senkalkapm es ingeniosa y original. La idea de un contrato de compromiso falso que se convierte en amor verdadero es un clásico de la comedia romántica, pero la serie le da un giro fresco y moderno. Los diálogos son ágiles y divertidos, y las situaciones son creativas y entretenidas. Pero lo que realmente hace que Senkalkapm sea especial es la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su conexión en pantalla es innegable y su actuación es natural y convincente. Te harán reír, llorar y suspirar de amor. Además, la serie te ofrece una mirada fascinante al mundo de la arquitectura y el diseño en Estambul. Los escenarios son impresionantes y la moda es elegante y sofisticada. Senkalkapm es una serie que te hará soñar y te transportará a un mundo de romance y glamour. Por supuesto, estas son solo algunas de las muchas series turcas románticas que pueden encontrar en Netflix. Hay muchísimas más opciones, y cada una tiene su propio encanto y atractivo. Lo importante es encontrar la serie que mejor se adapte a sus gustos y preferencias. Y quién sabe, tal vez descubran su nueva obsesión. Así que ahí lo tienen, mis queridos románticos. Un breve recorrido por algunos de los romances turcos más cautivadores que encontrarán en Netflix. Hemos explorado historias llenas de pasión, drama, comedia y por supuesto, esos galanes que nos hacen suspirar. Espero que estas recomendaciones les hayan dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo del romance turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas series. Ahora quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Tienen alguna otra recomendación que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima, mis corazones románticos. Y recuerden, el amor siempre está en el aire, o en Netflix.